Bueno, el libro es parte de una colaboración que en el caso de la Unidad Académica de Antropología se estableció con un servidor, es decir, yo funjo como autor de uno de los capítulos, pero es un libro que emana de un cuerpo académico de la Unidad Académica de Historia de la misma universidad. Y esto es a raíz de un proyecto institucional que hemos venido impulsando desde hace alrededor de 4 años en la Unidad Académica de Antropología. Hace 4 años yo tuve oportunidad de ser director de la misma y hubo una convocatoria desde un fondo llamado Proexoes, donde nosotros teníamos visualizado empezar a realizar un diálogo con con un lenguaje distinto, que en este caso es el del cine. Nosotros en principio formamos arqueólogos que obviamente están abocados al lenguaje científico, al lenguaje técnico, a la problemática arqueológica nacional, internacional, en fin, pero también veíamos la necesidad de mostrar a los alumnos que hay una forma alternativa de llevar a cabo el registro de los hechos arqueológicos. Desde esta perspectiva, pues el proyecto de un laboratorio de cine se cristaliza y eso nos permite de alguna manera, para contestar a tu pregunta, establecer un puente con otras unidades que están trabajando sobre estas temáticas, porque parecería raro que tiene que ver un laboratorio de cine en una unidad donde se imparte una licenciatura en arqueología. Bueno, el proyecto está pensado precisamente para pensar en la imagen como un vehículo de discurso entre la ciencia y el arte, es decir, el lenguaje científico también puede ser construido a partir no solo del discurso literario, como en el caso del libro, sino también a partir de la imagen. Entonces, en este caso, el libro es un primer acercamiento, una primera colaboración, producto precisamente de este proyecto. El libro se llama Miradas al cine desde Zacatecas. Los coordinadores tenían la intención que fuera una especie como de libro regional donde gente egresada sobre todo de la Unidad Académica de Historia y que fueran zacatecanos, cuando menos, digamos, viviendo ahí, pudieran hacer aportaciones, porque curiosamente, aunque no es el primer libro sobre cine en forma, digamos, sí es el primer libro que lo trata desde una perspectiva académica, hasta donde entiendo. Entonces las temáticas son muy variadas. Hay desde elementos de artículos que abordan el nacionalismo, los desastres, a partir de cuestiones muy concretas. Por ejemplo, hay un artículo que habla sobre el nacionalismo a partir de películas del Indio Fernández. Hay un artículo que habla sobre el neorrealismo italiano. Hay otro artículo que habla, por ejemplo, acerca de esta cuestión de cómo la memoria puede ser sacralizada y se usa como ejemplo la idea de los olvidados y cómo la ONU la incorpora a sus archivos de patrimonio mundial y al mismo tiempo la vuelve algo insuperable y el problema que esto representa. Yo tuve la oportunidad de escribir un texto sobre el cine extremo, el género que se ha dado a llamar snuff. Y bueno, en fin, hay una serie de artículos que, como podemos ver, es muy variado, pero que tienen un hilo conductor en términos de que el cine finalmente es un lenguaje que sirve para hablar en la realidad, sobre la realidad, y que no tiene de alguna manera un límite en términos de mostrar las cosas como si pudiera tener la literatura, ¿no? Hasta cierto punto. El lenguaje científico muchas veces es muy riguroso y a veces eso tiende como digamos, a encerrar o encuadrar los pensamientos, y el cine de alguna manera ha servido como para generar discursos que la ciencia ha construido, pero que no ha logrado de alguna manera bajar a un público extenso. Entonces, parte de todo esto es lo que han hablado mis compañeros antes, es parte de un mismo proyecto que es precisamente la formación de científicos, pero con una visión también
amplia, no sabría si decirle artística, pero sí con la conciencia de que la imagen es una herramienta adicional para cualquier profesionista. Pues por ejemplo la difusión y la divulgación es muy curioso. Por ejemplo, yo puedo hablar obviamente de mi experiencia nada más. Yo trabajo con manuscritos pictográficos, es decir, códices desde hace algunos años. Y eso me ha permitido, por ejemplo, darme cuenta de la importancia que tiene la imagen a la hora de aprender conceptos. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo algunos estudiantes se han acercado a crónicas del siglo XVI a partir de que se muestran películas tales como Retorno a Aztlán, que si bien es una ficcionalización de un capítulo de una obra de Fray Diego Durán, esto despierta el interés precisamente de los estudiantes por conocer las fuentes históricas, y eso de alguna manera ayuda precisamente a entender que este puente entre la ciencia y el arte no es tan, o bueno, más bien entre la ciencia y el cine no es tan artificial como pudiéramos pensar. Existe, por ejemplo, otra película que en algún momento proyectamos en el seno de una clase que se llama Axan, Brujería a través del tiempo, de Benjamin Christensen, donde él da una introducción. Es muy interesante porque él está vestido con una bata blanca. Estamos hablando de una película de 1920 y algo, 30 y algo, y él empieza a hablar como psicólogo, como psiquiatra, y entonces hace una introducción que parece científica, o sea, se oye como científica y seguramente tiene bases científicas para la época, y entonces él nos va mostrando, él mismo es un actor de esa película, cómo desde la época medieval la brujería surge, cómo es perseguida a través de los siglos hasta llegar al momento en el que él está filmando, y entonces llega a la conclusión de que la brujería en la época medieval es una manifestación de locura que en el momento en el que él filma es tratada por los psiquiatras. Entonces, más allá del discurso que pudiera ya para estas épocas parecer simplista, lo que se muestra ahí es como una ficción o una opinión generada a través de un proceso histórico. Me muestra precisamente esta continuidad o esta cercanía que hay entre las investigaciones científicas y la forma de presentarlas. Es decir, yo creo que la mayor virtud que tiene el cine es la capacidad de acceder al imaginario de las personas. Sin embargo, para que esto realmente tenga un efecto, las personas también tenemos que tener la capacidad de abstraer, y esto solamente lo podemos obtener con la lectura. Por eso es que no podemos dejarle únicamente la tarea de la construcción de la ciencia a la imagen, sino que es un proceso conjunto. Entonces, es muy curioso, por ejemplo, como en arqueología estamos viendo los últimos hallazgos, pues prácticamente están siendo documentados todos en video alternativamente a la publicación. ¿Por qué? Porque es un medio masivo de difusión, pero además no es lo mismo, y esto te lo cuento, por ejemplo, en términos de lo que te platicaba de los códices. Yo les puedo poner la película Tlacuilo de Joaquín Galarza, donde se analiza el códice mendocino, la primera foja, pero es cualitativamente distinto a que vean el códice, ¿no? Es decir, hay que encontrar esos puentes, pero es evidente que existen. Pienso que el evento tiene una virtud muy grande, y esa virtud ha sido la capacidad de convocatoria. Es decir, hasta el momento sé que hay gente que es profesionista en el ámbito de la antropología, de la arqueología, de la psicología. Me parece que hay historiadores, por ahí escuché que hay incluso un agrónomo. Entonces, esto, o un sociólogo, perdón, y de esto te da a entender precisamente que el evento tiene un núcleo que permite que haya una identificación, quizás no disciplinaria, pero sí hay puntos de convergencia. Y los puntos de convergencia son precisamente el entendimiento
de la imagen, el entendimiento del patrimonio audiovisual como una forma de generar precisamente un discurso que sea perdurable, pero que al mismo tiempo sea transmisible, ¿no? Es decir, existen muchísimas o deben existir muchísimas grabaciones de investigaciones, de excavaciones, de estudios, películas, fotografía, etcétera, que nadie tiene, a los cuales nadie tiene acceso, se han perdido. Entonces, me parece que una de las virtudes precisamente de este evento es que se fomente el diálogo produce acuerdos y esos acuerdos cuando se concretizan generan precisamente estrategias para la producción y creación de cosas nuevas. Entonces, me parece que el evento, si bien es necesario sentarnos a tomar estos acuerdos, creo que es una punta de lanza, es decir, hasta cierto punto es un momento histórico en el sentido de que estamos viviendo un movimiento estructural en el pensamiento de la gente, es decir, nosotros ya nos estamos enfrentando a generaciones de transición, es decir, a nativos digitales, como les llaman algunos, donde ya la cultura del libro no existe, donde ya la cultura del disco no existe, la cultura del Blu-ray no existe, es decir, lo que existe es lo digital y por lo tanto es necesario ahora regresar hacia atrás para poder hacer la conexión. Entonces, creo que EMIA en este sentido es un baluarte que tiene que trascender institucionalmente para que se generen redes de colaboración. Ya existe la red Redicpa, precisamente emanada del primer encuentro, y que de alguna manera es una reacción precisamente a todo este contexto. Entonces, pienso que este tipo de cosas, como todo proceso, llevan tiempo, pero cuando esos procesos se cumplen y cumplen con sus tiempos, las cosas se cristalizan. Y eso es, creo, lo importante. Pues simplemente agradecer la invitación y obviamente, pues trata de desear mucho y trabajar mucho por que los objetivos que se están planteando a lo largo del Congreso sean alcanzados. Sabemos que es difícil cuando pertenecemos a distintas disciplinas, a distintas instituciones, pero finalmente la ciencia y el arte se han construido así, entonces hay que verlo como un proceso, pero como un proceso que tiene que llegar a algo.